Bungo Ryodo era un dicho de la aristocracia japonesa que significa seguir tanto el camino del pincel como el camino de la espada. Es decir, un guerrero debe ser a la vez un combatiente y un artista. ¿Qué tal? Bienvenidos a su canal Karate Crudo. El día de hoy pues vamos a iniciar con otra sección del canal, que es uno de los pilares de este proyecto, que es la sección Bungo Ryodo, es decir, literatura y cultura marcial. Bueno, Bungo Ryodo, como comentábamos en el intro, en el short, quiere decir que el guerrero tiene que manejar tanto el pincel como la espada. La idea es que una clase guerrera en Japón no era simplemente un soldado de a pie, era la aristocracia armada, es decir, tenía que tener cierto refinamiento y tenía que tener bastante nivel cultural para ser digno de ser parte de esta clase. Entonces, bueno, el área de combate del samurái de la clase alta debía aprender diversas disciplinas para considerarse un profesional. Dentro de la obra Bushido, famoso libro sobre la cultura, sobre el código de honor de los guerreros, existe un capítulo completo dedicado exclusivamente a la educación de esta clase social. Debido a las diferentes disciplinas, tanto físicas como mentales, espirituales, que debía dominar, pues por eso uno lograba distinguirse dentro de la sociedad. La parte de guerra, la parte de combate, pues incluía lo más obvio: el manejo de la espada, el manejo de la lanza, el arco, la flecha, equitación, natación, estrategia, etc. Son 18 disciplinas que en algún momento futuro las trataremos más a fondo, como debe de ser. Pero no olvidemos que el samurái pues no era un soldado de a pie, el mero soldado de pie. Era un profesional dentro de su área y por lo mismo, como les comentaba, tenía que dominar otras ciencias y artes. Como artes, pues estaremos hablando de lo que es la pintura, la caligrafía, la poesía, la historia, la geografía. ¿Por qué? Bueno, porque estas ciencias lo convertían en mejores líderes, en buenos líderes militares. Es decir, para planear una invasión, para planear un ataque rápido, hay que buscar el mejor momento y el mejor lugar. ¿Cómo puedo saber cuál es la ventaja o desventaja de un lugar si no entiendo las bases de la geografía? Un ejemplo sencillo para ilustrarlo en este momento: al momento del amanecer, ¿de qué lado sale el sol? En ese momento es el momento oportuno para atacar por la mañana. El lugar donde se oculta el sol es la mejor dirección para atacar al atardecer. En la experiencia cotidiana, en la vida diaria, si ustedes se ponen a repasar, los accidentes más comunes de tráfico suelen ocurrir, bueno, cuando no está involucrado el alcohol. Sí, está bien, conduzcan con responsabilidad. Normalmente ocurren, ahora sí, que cuando sale el sol o cuando se está ocultando, lo que le llaman la hora cero. Es decir, que no hay visibilidad, es más peligroso manejar esas horas porque el sol lo traemos de frente y no podemos medir bien la distancia, no alcanzamos a ver si alguien está cruzando, entonces es más común que haya estos accidentes. Entonces, si para el samurái era importante, pues para uno que maneja también lo es. Entonces, estudien, conozcan, para que vean que esto no es nada más de un guerrero de hace 500 años, pues le servía. ¿A mí para qué me sirve la geografía ahorita? Para esto, ¿vale? Bueno, la parte del dominio de las artes era esencial porque esto les ayudaban a templar su carácter. Resulta que la violencia embrutece a la gente. Sin el desarrollo por las artes se pierde sensibilidad, se pierden tantas cosas. Eso de la masculinidad frágil es un invento nuevo. No, esto viene desde hace muchísimo tiempo. La capacidad de que alguien exprese lo que trae adentro, que sea capaz de sacar sus sentimientos, de expresar su pensar, de transmitir su sentir de una manera apropiada. ¿Y cómo se hacía esto dentro de la clase samurái? Estaba la poesía, la caligrafía, la escultura, el teatro, entonces, entre otras muchas artes. No todos sabían todo, evidentemente había gente con más talento para una que para otra cosa, pero sí era importante que desarrollaran un gusto por las diferentes artes y el dominio de al menos 2 disciplinas. Entonces, esta era la base de la educación de una clase social enfocada a la guerra. Imagínense, si ellos que eran profesionales de la guerra le daban valor a las artes,
¿Qué tanto más nosotros que estamos enfrentando un mundo tan violento no deberíamos hacerlo? Si lo vemos en un punto de vista más acorde a nuestros tiempos contemporáneos, yo creo que todos conocen por lo menos una escuela en la que les ponen chorro mil actividades a los niños. Matemáticas, español, historia, geografía, inglés, bueno, lengua extranjera. Pero aparte tienes que hacer natación, tienes que hacer fútbol, tienes que cantar, tienes que bailar, tienes que tener todo esto. Yo no sé cómo le hacen los niños de ahorita. Por más energía que tengan, también los veo que acaban agotados. Hay una sobresaturación. Entonces, bueno, por lo menos en Samurai podía desquitar los corajes. Ahorita la cuestión de la violencia no está bien enfocada. Hay muchos problemas que gracias a las artes marciales todavía podemos desahogarnos, todavía podemos permitir que salga de una manera hasta cierto punto aceptable. Vaya, el arte marcial es como el fuego. Si lo controlas te da calor, te da seguridad, te da protección, pero si no lo vigilas, el fuego te va a consumir. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta el desarrollo mental y el desarrollo espiritual. Entonces, el Bungo Ryodo nos habla que tenemos que recorrer dos sendas al mismo tiempo. Tenemos que ser inteligentes, a la vez que instintivos, tenemos que razonar, pero a la vez tenemos que sentir. Es decir, creo que fue Robert Heinlein, un autor de ciencia ficción, que dijo que un ser humano debía tener todas las capacidades. Tenía que saber cocinar, tenía que saber escribir un poema, tenía que saber matar un animal para cocinarlo, tenía que saber de todo un poco. ¿Por qué? Porque la especialización es para los insectos. El ser humano debe ser pleno, y para ser pleno pues debe dominar muchísimas artes, muchísimas técnicas, muchísimos conocimientos. Corte. Vamos a poner un ejemplo para explicar por qué es importante tanto la parte física como la parte intelectual. Yo creo que todos, por lo menos alguna vez, los mayores, espero, los mayores de 14 años, aunque algunos desde los 12 ya han tenido experiencias, pillines, a lo mejor ya han manejado un carro. ¿Quién les enseñó? Un primo, un tío, a lo mejor sus papás. A algunos les tocó que la mamá les enseñara, a algunos que, quien les haya enseñado. Definitivamente lo hace con la mejor de las intenciones, quizá no siempre con el mejor de los talentos, pero más de uno se enseñó a manejar o con los amigos o con la familia. Y está bien, realmente la gente sabe manejar, al fin de cuentas aprende a manejar. Pero, ¿qué es lo que pasa si aprendes a manejar, pero no conoces las leyes de tránsito? Que es algo muy común. O sea, hay gente que no sabe para qué es el carril de alta velocidad, que en realidad no es el carril de alta velocidad, es el carril para rebasar. El respeto para el tráfico lento, la preferencia de las calles. ¿Cuántos accidentes no han ocurrido simplemente por no respetar el semáforo o por no respetar el sentido de las calles? Entonces, en este punto, y también lo manejo en los cursos de defensa personal y legítima defensa, si alguien te enseña a pelear, pero no te enseña de leyes, pues es como el que te enseña a manejar, pero pues no te enseña la ley de tránsito. Oye, ¿sabes qué? Cuando manejas tienes esta responsabilidad. Cuando hay una duda de que en un cruce de calles, ¿quién tiene el derecho de paso? ¿Cuál es la pirámide de movilidad? ¿Quién tiene la preferencia? El respeto para el peatón, el respeto para el ciclista, la preferencia de paso de los vehículos de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas leyes se hacen para convivir entre todos, para evitar daños a terceros, para evitar daños propios. Entonces, les digo, en cualquier lado podemos aprender a manejar, definitivamente. ¿Podemos ser buenos conductores? Pues sí, pero si no sabes la ley de tránsito, te vas a meter en muchos problemas. Entonces, también les digo, los samuráis, 200, 300 años antes de que se inventara el automóvil, ya sabían la importancia de la formación intelectual. Entonces, en esta sección, como les comentaba, vamos a hacer reseñas, análisis sobre libros, sobre películas, que serán los menos, tampoco le vamos a meter tanto, pero sí enfocado a la cultura marcial, incluso también eventos en situaciones de decir, sucedió este delito, qué es lo que procede. Vamos a analizar también casos,
para ver, bueno, qué hubiéramos hecho, qué podemos aprender de esta situación para mejorar nuestras estrategias de defensa personal. Ahora, quisiera empezar con 5 libros clásicos de las artes marciales que siento yo que ayudarían a cualquier practicante. El primero y más clásico, El arte de la guerra, de Sun Tzu. A continuación, el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. Este es el menos conocido de los que voy a presentar hoy, pero ese es importante, Hagakure, ¿sí?, de Yoshio Yamamoto. Un libro esencial para la comprensión de lo que era el karate en sus orígenes, el Bubishi, la Biblia del karate. Y por último, pero no menos importante, el Bushido de Inazo Nitobe. Estos tomos que acabo de mencionar son fundamentales pilares en las artes marciales japonesas, incluso en artes marciales coreanas y un poquito en las artes marciales de China. Una característica interesante que vale la pena mencionar, no tanto, este da un poquito más grueso, pero los primeros y más antiguos podemos ver que son realmente obras bastante delgadas. O sea, no son libros, no son mamotretos de 300 páginas. Son cosas que con un poquito de dedicación, paciencia, en una tarde lo puedes terminar. No son libros tan complicados. Y es interesante leerlos porque no son obras pesadas, pero su interpretación y estudio puede llevar toda la vida. Entonces, lo bueno de que sean obras tan pequeñitas en cuanto a extensión, no son libros caros. No es algo tan complicado. De hecho, El arte de la guerra se escribió hace 2500 años, entonces lo puedes encontrar en internet gratuitamente porque es una obra libre de derechos. Entonces ahí no habría ningún problema. Sin embargo, evidentemente al ser escrito hace 2500 años, mucho de lo que dice a lo mejor no lo entiendes si no traes el contexto de a qué se refería el autor o de qué quería hablar. Así que como recomendación, valdría la pena invertirle un poquito más de dinero para conseguir una edición comentada. Por ejemplo, este del libro de los 5 anillos y el de Bushido, tengo 2 traducciones. Del libro de los 5 anillos tengo 2 traducciones, y del arte de la guerra tengo 4 versiones diferentes. ¿Para qué? Para permitir, dado que el chino pues es un idioma tan complejo, se puede explicar lo mismo de diferentes maneras y a veces la idea podría interpretarse mejor. Pero esto es para mí porque pues yo me dedico a esto. No tienes que hacerlo a fuerza, simplemente con la obra básica se puede aprender mucho. Empecemos con un repaso rapidísimo al arte de la guerra. Como ya mencioné, este libro se escribió hace 2500 años y aún así pues es un texto obligatorio en todas las academias militares, en organismos de inteligencia y en varias escuelas de formación de policía. De hecho, profesionalmente yo cursé una especialidad en inteligencia y cuando inicié ahí me volvieron a decir tienes que leerlo otra vez. Yo lo había estudiado antes en mi adolescencia, pero me sorprendió gratamente. Me dio mucho gusto que incluso en áreas especializadas en materia de seguridad pública, este libro se siga considerando como una obra a tomar en cuenta. Ahora, también hay versiones enfocadas a la administración o a los negocios, pero pues como están fuera del área de este canal, no tengo ahora sí que palabra para decir si funciona o no funciona. Hágase millonario con los consejos del arte de la guerra, vuélvase como Carlos Muñoz con el arte de la guerra. Carlos Muñoz interpreta el arte de la guerra, eso ya es otro boleto y es otro negocio. El libro de los 5 anillos fue un texto que recopilaba la visión de lo que es la estrategia y el dominio de las técnicas de combate, según las perspectivas de Miyamoto Musashi, posiblemente el samurái más famoso de la historia. Estos anillos corresponden a los 5 elementos: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Así que ya saben de dónde salieron las ideas de Avatar, la leyenda de Aang, que es tan popular la ideología de los elementos. No es algo extraña a los japoneses, a los chinos, de hecho los 5 elementos también
fue una conclusión filosófica a la que llegaron los filósofos griegos de la antigüedad. Entonces, estos conceptos son algo bastante universal. Los chinos cambian algunos elementos, de hecho, si mal no recuerdo, incluyen la madera y el metal. En tanto que los griegos sí no hablaban del vacío como tal, lo mencionaban como el éter. Pero bueno, también eso ya es una cuestión de discusión filosófica de Occidente. Lo interesante con Miyamoto Musashi es que él mencionaba la importancia de desarrollar el conocimiento de artes como caligrafía, pintura o poesía para ser un combatiente pleno conforme a la educación clásica japonesa. Entonces, pero decía, esto también sirve porque uno va a desarrollar la sensibilidad y la capacidad de construir una visión propia de las artes marciales. Es decir, al momento de iniciar, uno tiene que copiar los patrones, imitar los moldes. Si mi maestro me dice, se hace así, así se hace y te callas. Pero llega un momento en que cuando ya uno absorbió la técnica básica, tiene que liberarse y tiene que crear una expresión personal. Es decir, viéndolo desde el punto de vista del arte clásico, los grandes expositores, los grandes autores, lo hicieron cuando desarrollaron su estilo personal. Pero evidentemente ellos también tuvieron un principio en el que hacían exactamente lo mismo que todos, en cuanto a que pinta esto, copia esto, haz que el color quede de esta forma, según la instrucción de sus maestros. Pero nuevamente llega un momento en que uno tiene que independizarse y encontrar su visión personal. El siguiente tomo que analizaremos, bueno, básicamente lo presentaremos, no es que analizarlo, es el Hagakure. Hagakure, si el nombre le suena conocido, ¿sí? La referencia de Naruto, oculto entre las hojas, o sea, la aldea oculta entre las hojas, Hagakure es un texto clásico de la educación samurái. Era un prontuario de educación exclusiva para el clan Nabeshima. Entonces, durante mucho tiempo se mantuvo en secreto, y en pues, los miembros de este clan conocían los principios morales, éticos, tácticos y estratégicos que debían asimilar. Pero bueno, esta obra, aunque no es tan conocida como el Bushido, que es la más popular, mucha gente equivocadamente cita frases de esta obra como si fueran parte del Bushido. Que sí es cierto que Inazo Nitabe, cuando escribe el Bushido, toma algunos elementos del Hagakure. Lo cierto es que no los copió textualmente, sino que trató de captar la idea que este texto tenía. La cuestión con el Hagakure es que sus textos suelen ser bastante cortos y están muy sujetos a interpretación. Entonces, mucha gente que he conocido que lo ha leído dice, es que yo no le vi el caso, no entendí el sentido. Como les comentaba, bueno, si la obra no tiene comentarios, no tiene interpretación, queda muy a la capacidad de lo que uno puede entender. Más adelante le dedicaremos un capítulo completo para profundizar en esta obra, pero por lo pronto esta queda como recomendación. Damos paso a lo que muchos llaman la Biblia del karate, el Bubishi. Este libro, bueno, los autores no son conocidos como tal, es una recopilación de ensayos y tradiciones orales de las artes marciales en China, y este libro fue llevado a Okinawa por diferentes maestros. De hecho, se menciona que hay varias versiones del mismo, entonces no hay un texto como tal, hay recopilaciones, eso sí, y explica mucho de los principios que manejaban en el Kung Fu de China y que sirvieron de base para la creación de las artes marciales de Okinawa, como el Kobudo y el Karate. ¿Qué es lo interesante de este manual? No siendo un texto japonés, como les había mencionado, los samuráis buscaban una formación integral en lo físico, lo mental y lo espiritual. Y los chinos, su idea de lo que debía ser un artista marcial, también incluían esto. ¿Por qué? Porque en el mismo Bubishi se habla de que tienes que saber técnicas evidentemente, tienes que saber de filosofía, vienen algunos relatos sobre filosofía, viene la importancia de los principios éticos, la forma de conducta que una persona debe cumplir para ser una persona útil a la sociedad, útil a su grupo. Evidentemente aquí se nota mucha influencia del confucianismo y del taoísmo como ideologías predominantes en esa parte de Asia.
Además, también incluía una sección acerca de lo que es la medicina tradicional china, incluso hablaba de los meridianos de... Ay, ¿cómo se llama ese cuando se pican con agujas? Perico, no, no es cierto. Acupuntura, acupuntura. ¿Sí? Entonces, los mismos puntos que se estudiaban para la acupuntura también eran importantes como puntos débiles para atacar o defender en una situación de combate. Incluso tenía un capítulo sobre fitofarmacología, esto es, el estudio de las plantas medicinales. En la versión que yo tengo, esta es una versión comentada, de hecho, evidentemente el texto es muchísimo más corto, el texto original es algo así menor, pero no se entiende nada. ¿Por qué? Porque viene con los nombres de plantas antiguas y plantas que son exclusivas de China, entonces pues hay cosas que no van, o sea, realmente que incluso si leyéramos la versión original, no nos serviría de mucho si no tiene alguien un mínimo conocimiento en botánica o en un área, ahora sí que de medicina tradicional. Pero vale la pena mencionar que siempre se ha considerado importante la formación intelectual del individuo, algo que se desprecia mucho en la mayoría de las escuelas, ¿verdad? Tristemente, mucha gente piensa, yo voy a ir a entrenar y si el profesor me pone una friega, es que es una buena clase, es que es un buen maestro. Es que me pone a hacer 100 lagartijas y si no puedo, me pega. Y bueno, que ya no hay escuelas, casi ya no hay escuelas así. Estamos cayendo también en el otro extremo. Muchas escuelas de artes marciales ya no son academias. Tristemente, muchas ya son guarderías, ¿sí? Guarderías sobrevaloradas. Entonces, ¿es malo esto? No, porque damos la oportunidad a que más gente conozca, que tenga una aproximación mínima al arte marcial. Definitivamente, pero si nos quedamos solo en que se divierta o que sienta que lo estamos maltratando para que sienta que está desquitando su dinero, las dos visiones son extremos y entonces la virtud está en medio. Te cuido, te enseño, te divierto, pero también aprendes. Te exijo que sufras, que te cueste trabajo, sí, que llegues a tus límites como persona, sí. Entonces, el problema está en que ahorita está muy mal interpretado qué es llevar a la persona a su límite físico, a su límite mental, incluso a su límite espiritual. Entonces, esa es parte siento yo que es importante recuperar de estos textos antiguos. Por ejemplo, ahora sí que el dato de cultura pop, el dato de trivia, en el Bubishi se menciona la influencia del estilo de la grulla del Kung Fu en las artes marciales de Okinawa. Entonces, ¿para qué? Porque así van a saber, bueno, de ahí sale la famosa historia de por qué en el Karate Kid se consideraba la postura de la grulla como la más importante. Es porque es un homenaje al estilo de Kung Fu de la grulla que fue fundamental para la creación de los primeros estilos de karate. Entonces, bueno, este libro es recomendado, sí, pero de todos los que estoy mencionando hoy, siento yo que es el más difícil de entender, incluso con una versión comentada. Para finalizar el día de hoy, bueno, vamos a tratar el libro del Bushido. Es el más popular, honestamente, y tiene la característica que es el único de estos que se escribió con la intención de que la mayor parte de las personas lo conocieran, así como también que es el único que está enfocado en explicar tradiciones y el pensamiento del samurái a extranjeros. Pero pues tiene el pequeño inconveniente de que fue una reimaginación de la cultura y no era un texto antiguo. Más bien, se escribió con la intención de que gente que no era japonesa, que no estaba imbuido, que no comprendía por qué los japoneses son como son, captara o descubriera, oye, ¿por qué se portan de esta manera? ¿Por qué son así? ¿Por qué su visión, su cosmovisión del mundo es tan diferente a la de otros lugares? Entonces, el autor, un personaje bastante interesante al que también le dedicaremos un episodio, trató de resolver todas las dudas. Él le tocó vivir una época de cambio muy fuerte en Japón y dado que él estudió en el extranjero, mucha gente le preguntaba, oye, ¿cómo es tu país? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué comen con palillos en lugar de usar cubiertos? No lo expliqué en el libro, pero es a lo que voy. Que él trató de dar una explicación de por qué su país era lo que era
y por qué les resultaba tan peculiar a los extranjeros. Entonces les digo, de estos libros que hemos visto hoy, el Bushido puede ser el más accesible y de hecho tiene muchas referencias a la cultura occidental y algo que mucha gente dice, es que yo sí leí el Bushido. A ver, el caballero que lo escribió, el señor Inazo Nitobe, era un cristiano protestante y de hecho en varias partes del libro cita la Biblia para tratar de explicar por qué los japoneses, por qué los samuráis, no los japoneses solamente, sino específicamente por qué los samuráis pensaban lo que pensaban. O sea, como diría Diego Rosarín, si no me equivoco, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? Entonces, sería algo interesante. Les digo, es un libro bastante interesante, pero siento yo, ha sido muy mal interpretado y también le dedicaremos un capítulo a esa polémica. Bueno, amigos, esto ha sido por hoy, todo hoy. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, si te ha gustado, suscríbete, dale like, compártelo y pues nos vemos hasta la próxima. Saludos.